La cuestión nos vuelve al punto de siempre. ¿Qué hacer con los presos? ¿Qué hacer con los presos, con esta gente a la cual se decidió confinar en un lugar, pero por fallas del sistema no se les da trabajo? Terminan teniendo cosas que no deberían tener porque están prohibidas: acceso a drogas, acceso a internet, acceso a teléfonos celulares, desde los cuales se hacen secuestros virtuales. Entonces, el sistema penitenciario está fracasando y entonces se llegan a esta cosa, a la noticia curiosa de esto, que un reclamo por PlayStation, frente a la ineficiencia del sistema, nos termina llamando la atención, ¿sí? ¿Qué hacer con los presos? Siempre nos terminamos preguntando lo mismo, y están aquí César Díaz, secretario general de SUTPLA, Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria. César, ¿cómo te va? Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de la Defensoría de San Martín. Juan Manuel, ¿cómo te va? Y Gustavo Lastra, abogado penalista. Yo quiero decir, esta vez, yo que he discutido tanto con César, yo esta vez me pongo al lado de los presos, muchachos. Si quieren tener PlayStation para matar el tiempo, me parece bien, porque es preferible que tengan PlayStation y no que tengan celulares. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los presos en las cárceles si no trabajan? A ver, yo creo que hay reclamos que terminan dándole de comer a una posición que hay en Argentina, que hay en el mundo, y es que hay que endurecer las penas, a los presos hay que tratarlos mal, no hay que darle derechos. Aquellos que discuten generalmente esta frase que genera mucho escozor en la sociedad, que los presos tienen más derechos humanos que las propias víctimas del delito. Y la verdad que hay reclamos que terminan dándole de comer a esta posición, ¿sí? Yo creo que no está mal que los internos tengan más tiempo de esparcimiento, o más posibilidades de tener visitas íntimas, o más posibilidades de tener acceso a una vida íntima mucho más compleja. El asunto es si esto provoca algún efecto benéfico en la reestructuración del hombre. No, el asunto es que, para mí, yo lo digo desde afuera, no estoy adentro, ¿no? Pero para mí, que conozco un poco las cárceles, hay derechos que están siendo vulnerados por los estados, por las provincias y por el Estado Nacional en las cárceles, que son mucho más importantes que esto, que la PlayStation o la visita íntima. Lo que pasa es que lo digo de la posición desde afuera. Digo, yo creo que hay derechos mucho más importantes. Los detenidos no comen bien, ¿sí? Porque yo diría que el 75% del dinero que va hacia la comida se muere en los bolsones de corrupción. Quienes están detenidos no trabajan todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema no les permite trabajo a todos, porque para trabajar tenés que negociar con el penitenciario. Hay algunos que tienen carnet de trabajador y no trabajan, ¿sí? Entonces creo que hay derechos que son vulnerados, a los que el grueso de los detenidos tendrían que ir y tendrían que peticionar para eso, ¿no? En cambio, cuando peticionan por algunas cuestiones menores, en el marco de esto que yo digo, terminan irritando a la gente, perdiendo la posibilidad de visibilizar lo que pasa verdaderamente en las cárceles, y entonces la discusión se torna a veces hasta negativa. ¿Gustavo? Sí, mira, Rolando, desde hoy, cuando tan atentamente me invitaste a participar del programa, que estoy recibiendo mensajes de amigos, de abogados, de compañeros de actividades deportivas, y nadie le interesa el tema de las PlayStation. La gente me dice, pero ¿por qué los presos no trabajan? Y yo me pregunto, si el Código Penal es muy clarito, tanto el artículo 6º como el artículo 9º del Código Penal, dicen que los presos tienen que trabajar, inclusive tienen la obligación de trabajar. ¿Por qué no los dejan trabajar, como dice acá el doctor, que no los dejan trabajar? O sea, el propio Estado Nacional está violando la ley penal. O sea, a lo que le interesa a la gente, ya sea público en general, víctimas de delitos que hayan sufrido hechos de delincuencia, que hay muchos, porque en estos últimos 10 años aproximadamente, u 11 años, se ha incrementado exponencialmente la delincuencia. Entonces, que no vengan a decir que lo que pasa es que los presos están hacinados porque en las cárceles no hay lugar, porque si fuera así, que hay tantos presos en las cárceles, porque hay tanto delincuente suelto y tanta inseguridad en la calle hoy en este momento. Entonces,
¿qué pasaría si dijéramos, bueno, vamos a establecer una política de seguridad, se acaba el delito, qué sé yo? Lo que pasa es que en la cuestión del trabajo, ¿dónde los meten? En la cuestión del trabajo, ahí hay un debate, porque digo, todos estamos de acuerdo que los presos tienen que trabajar, pero vos me decís que no todos trabajan, y César dice que en algunos casos hay trabajo esclavo. Porque no están cumpliendo con la ley penal. No, yo primero quiero hacer la aclaración, Roberto, de que no es, esto no fue un reclamo gremial. Este es un reclamo de acuerdo al 3.2 de la ley 23.098, que es de habeas corpus, que es agravamiento de las condiciones de detención. Los reclamos que nosotros hacemos cuando son gremiales y con respecto al trabajo entran también dentro del 3.2 de la ley de habeas corpus, pero también entran dentro de otros derechos y de las leyes laborales. Este reclamo que hicieron los muchachos no empezó tampoco una huelga de hambre. Acá escribió Clarín, Infobae, La Nación, escribieron todos esos diarios, todo información recortada. Entonces, ¿cómo la gente va a poder entender un tema cuando sacan un tema con respecto a un elemento y no sacan el tema de fondo? No se va a sentar las autoridades de la alcaldía, la Defensoría Pública, un Ministerio Público Fiscal y una jueza de ejecución penal, la Arcuri, no se van a sentar para resolver un tema en una PlayStation. Eso es tomarle el pelo a la gente, inclusive al periodismo. El tema es así. Acá había vejaciones con los familiares de los detenidos. Vejaciones con los familiares en la requisa. Esto es tocar su integridad física. Por otro lado, había traslados irregulares, traslados sin autorización, traslados sin notificar a los juzgados y trabajos sin que se haya violado el decreto 18 del 97, que era de régimen disciplinario. Por otro lado, había buzones, había golpizas y demás. Se hace un habeas corpus desde el pabellón 5. O sea que la PlayStation era lo último. Es para que la gente se engrane por la PlayStation y no tocar este tema que es de fondo. Este tema que es el real. Este tema que saca a la luz un tema de que no hay recreación, no ven la luz del sol, no tienen educación. El 70% de los detenidos de Chubut no están estudiando. El 20% está estudiando nada más. Y ninguno trabaja y no tiene una remuneración. Sí, el suprimirle al detenido, como había dicho previamente el doctor, las visitas íntimas con las relaciones que quieran tener. En este país están permitidas las relaciones hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, bueno, con la pareja de su elección. Ya es una violación, pero ya ni siquiera los derechos humanos, al derecho natural del ser humano. Ni siquiera los esclavos en Roma se les tenía vedado el sexo. Juan Manuel, hablar de la comida. ¿Hay alguna preocupación sobre la corrupción en las cárceles? Porque vos y yo sabemos que una cárcel corrupta te devuelve a los chorros corregidos, aumentados y muchísimo más peligrosos. ¿Alguien tiene algún grado de preocupación seria en los candidatos? No, de hecho, la última vez que estuve con vos acá, con un colega, denunciamos lo que pasaba en San Martín con las complejidades de una fiscalía, de 2 fiscalías y las fuerzas policiales. Había un diputado de la provincia y un senador, creo que el mismo diputado que está hoy acá. ¿Vos creés que hizo alguna presentación ese diputado? Porque es todo acá. Y además, te diría que hasta tiene la obligación de hacer una denuncia penal. En San Martín, te aviso, después de eso no pasó nada, ¿sí? Silencio absoluto. No se movió, pero el perímetro no se movió un centímetro. Lo que digo es que, así como no existió preocupación en este caso por el diputado y el senador, importantes de la provincia de Buenos Aires, no existe preocupación por los actores políticos para tratar de combatir la corrupción. La cuestión no es ser pro-preso, sino mejorar el sistema. Pero ¿sabes qué? Quiero tomar lo que él dijo. Es cierto esto, los medios de comunicación sirven también para no solo tergiversar, sino para desnaturalizar reclamos. Y lo hacen, lo peor de todo, es que lo hacen con un interés malicioso, porque achicar la información, cortarla en un cuarto y presentar solo el título de esa manera, termina generando enojos en la población. Cuando es como él dice, había reclamos mucho más importantes. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Ahora sí.